A lo largo de mi vida he visto muchas cosas que podrían hacer llorar a un adulto. Pero nada, absolutamente nada, se puede comparar con lo que encontré aquella noche en los densos bosques del noroeste del Pacífico. Soy un exmarine. He pasado la mayor parte de mi vida sirviendo a mi país. He visto la guerra, la muerte y el lado más oscuro de la humanidad. Pero lo que encontré entonces fue diferente. Al principio fui allí por motivos personales. Un amigo mío que vive en esa zona se quejaba de sucesos extraños en su propiedad. Desaparecía el ganado y por las noches se oían ruidos extraños. Decidí que probablemente se trataba de un oso o un puma, pero él insistía en que era otra cosa. Había vivido toda su vida en esos lugares y juraba que nunca había visto ni oído nada parecido. La primera noche acampé en el límite de su propiedad, donde, según él, ocurrían la mayoría de los sucesos extraños. La noche era clara y las estrellas brillaban sobre los altos pinos. Siempre había sentido una conexión con este lugar, ya que había pasado aquí muchas vacaciones de verano cuando era niño. Los bosques y las montañas eran mi hogar. Pero aquella noche se respiraba un ambiente completamente diferente, como si la propia naturaleza se hubiera vuelto hostil. Ya se estaba a punto de acostar cuando oyó ese sonido, un extraño chasquido, como si dos piedras golpearan entre sí. Provenía de la linde del bosque, cubierta por los árboles de donde no llegaba ninguna luz. Cogió la linterna y la pistola y se dirigió hacia allí, y entonces lo vio. Estaba pegado al suelo, moviéndose a cuatro patas. Su piel era tan pálida que, a la luz de la luna, la criatura parecía casi brillante. Su cuerpo parecía demacrado, como si no hubiera comido en semanas. Pero lo más aterrador era su rostro, o lo que había en su lugar. Ojos grandes y negros, como sin fondo, una boca abierta que parecía un vacío y ningún rastro de nariz, solo piel lisa y clara. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que me retumbaba en los oídos. Había mirado a la muerte a los ojos, había luchado en la guerra, pero esto me aterrorizaba hasta lo más profundo de mi alma. La criatura se movía con una velocidad y una agilidad antinaturales, deslizándose entre los árboles con una elegancia que no se correspondía con su aspecto aterrador. Retrocedí, tratando de no apartar la mirada. Sus ojos parecían atravesarme. Luego se oyó el mismo chasquido, solo que más fuerte y más claro, proveniente directamente de la criatura. Retrocedí lentamente hacia mi campamento, pensando solo en qué podía ser y qué quería. El resto de la noche lo pasé en un estado de alerta inquieto. Aguzaba el oído y miraba hacia la línea de los árboles. Desde entonces, la criatura no volvió a aparecer, pero el chasquido continuó, recordándome que estaba cerca. A la mañana siguiente decidí averiguar qué estaba pasando allí. Los lugareños se encogían de hombros y decían que probablemente se trataba de animales o de los ruidos habituales del bosque por la noche. Pero también había quienes contaban historias espeluznantes sobre criaturas pálidas, ganado desaparecido y ruidos extraños en la noche. Un anciano que había vivido toda su vida en los alrededores me habló de unos pálidos habitantes del bosque que casi nunca se dejaban ver por los humanos. Me advirtió que no me metiera en los secretos de aquellos lugares. Sin embargo, no podía rendirme tan fácilmente, sobre todo después de haberlo visto con mis propios ojos. Cada noche salía del campamento y escuchaba, y cada noche volvía a oír esos chasquidos lejanos, como si me estuvieran provocando a propósito. Pero la criatura permanecía en las sombras, sin dejarse ver, lo que me hizo empezar a dudar de mí mismo. Pero bastaba con recordar esos espantosos ojos negros y esa boca sin fondo para comprender que todo era real. Aproximadamente una semana después del primer encuentro, decidí adentrarme en el bosque. Sabía que para desvelar el misterio tendría que correr un riesgo. Reuní el equipo, cogí una linterna y me adentré en la oscuridad. El bosque estaba inusualmente silencioso. Solo se oía el crujir de las ramas bajo mis botas. Con cada segundo que pasaba, sentía cómo la ansiedad crecía en mi interior, haciendo que se me erizara el pelo de la nuca. De repente volví a oír el chasquido, más fuerte que antes.
El destello de la linterna sacó de la oscuridad a esa misma criatura. Pálida. Parecía aún más aterradora de lo que recordaba. Sus ojos negros reflejaban la luz y permanecía agazapada contra el suelo. Por un instante se quedó inmóvil en esa postura y luego se lanzó entre los árboles a una velocidad increíble y desapareció. Me quedé quieto, respirando con dificultad. Mi entrenamiento militar me empujaba a seguirlo, pero algo dentro de mí me ordenó que me detuviera. En el fondo, sabía que era mejor no desvelar esos secretos. Di media vuelta y seguí mis propios pasos, alejándome de las oscuras profundidades del bosque. El chasquido cesó y se hizo el silencio, pero era un silencio especial, como una señal de respeto mutuo entre usted y esa criatura del bosque. Al amanecer regresé al campamento, recogí rápidamente mis cosas y me fui. Había visto suficiente, comprendí que había ido demasiado lejos. Estos lugares siguen siendo el hogar de los pálidos y preferí dejarlos en paz. Pero el chasquido sigue resonando en mi cabeza y en mis sueños. Sigo viendo esos ojos negros como la tinta y esa sonrisa vacía. Sé que siguen aquí, en los bosques del noroeste del Pacífico. Trabajo como guardabosques en los Apalaches. Mi trabajo es tranquilo en general, pero el invierno pasado ocurrió algo extraño. Estaba en las montañas, en temporada baja, casi sin gente alrededor. Mi amigo, llamémosle Joe, y yo estábamos haciendo las tareas habituales, tratando de poner todo en orden antes de la gran nevada que se avecinaba. Por esa zona discurre un arroyo. A la gente le gusta ir allí a descansar, pero a menudo dejan basura. Joe y yo íbamos por la orilla del arroyo recogiendo basura cuando, de repente, él vio algo extraño. Tiene buen ojo para las huellas de animales y, en esta ocasión, se topó con unas muy extrañas. Eran huellas grandes de pezuñas que se dirigían hacia el arroyo y volvían al bosque. Pero lo más sorprendente era que todas las huellas eran de 2 patas. Era como si lo que hubiera dejado esas huellas se moviera sobre 2 patas. Decidimos seguir las huellas. Nos llevaron al interior del bosque y enseguida quedó claro que se trataba de una criatura pesada. Las huellas estaban profundamente marcadas en el suelo y se dirigían hacia el sureste. Caminamos unos 20 minutos cuando percibimos un olor fuerte y repugnante, similar al de los huevos podridos. Cuanto más avanzábamos, más fuerte se hacía el hedor, y las huellas nos llevaron hasta un viejo árbol hueco. El olor allí era simplemente insoportable. Joe empezó a examinar el árbol y sacó de allí una especie de cosa. Parecía un trozo de piel, solo que cubierto de escamas y del tamaño de una persona. Los dos nos asustamos. Llamamos por radio a los demás guardabosques, les informamos del hallazgo y nos apresuramos a marcharnos. Cuando regresamos, nos acribillaron a preguntas. Les mostramos ese trozo escamoso y nadie supo qué era. El guardabosque jefe nos dijo que nos mantuviéramos alejados de ese lugar por el momento. Pasaron varias semanas, durante las cuales nos fuimos por una nevada. Y cuando regresamos, lo primero que hicimos fue ir a revisar el lugar donde habíamos encontrado ese trozo. No había nada, ni rastros, ni la piel, ni el olor. Sin embargo, en los meses siguientes, nos topábamos periódicamente con trozos más pequeños de la misma piel escamosa, con el mismo olor desagradable a huevos podridos. Y la semana pasada, Joe volvió a encontrar huellas de un animal bípedo, esta vez cerca del campamento. Esto me preocupa mucho, sea lo que hay allí, está claro que se comporta con mucha cautela. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo durará? Unas 2 semanas después de que Joe encontrara las nuevas huellas, salí a patrullar por la noche. El sol ya se estaba poniendo y yo casi había terminado mi recorrido. Caminaba junto al arroyo y disfrutaba del silencio. De repente oí un ruido entre los arbustos. Me di la vuelta y a solo unos metros de mí estaba esa criatura de 2 patas. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Era enorme, no medía menos de 2 metros. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas verde oscuro, casi negras, ásperas y dentadas,
como si pudieran cortar. De su espalda salía una cola larga y gruesa que se balanceaba lentamente de un lado a otro. Las patas eran poderosas y terminaban en pezuñas, iguales a las que habíamos visto en las huellas. Pero la parte superior del cuerpo era especialmente extraña. 2 brazos fuertes y musculosos, con garras afiladas en las puntas. Y la cara. Era casi humana, pero desfigurada por una nariz larga y dientes afilados que brillaban con los últimos rayos del sol. Los ojos, amarillos y penetrantes, me miraban fijamente. Me quedé allí, paralizado por el miedo, mientras esa criatura me observaba en silencio. Parecía que el tiempo se había detenido, aunque seguramente solo pasaron unos minutos. Y entonces, sin hacer ningún ruido, se giró bruscamente y desapareció en el bosque. Me quedé allí un rato más, incapaz de recuperarme, y luego corrí de vuelta a la guardería forestal. Cuando les conté a mis compañeros lo que había visto, se quedaron tan impactados como yo. Desde entonces, decidimos vigilar cuidadosamente la zona y advertir a los visitantes que estuvieran alerta. No sé qué es esa criatura ni cómo llegó allí, pero una cosa es segura. Sigue en los Apalaches y, por lo que parece, no tiene intención de irse. Me llamo Mike. Soy un chico de ciudad, nacido y criado en Nueva York. A finales de los años 80, se me ocurrió la loca idea de emprender un viaje en solitario a California, concretamente al Parque Nacional Redwood. En junio de 1988 hice las maletas y me puse en marcha. Nadie quiso acompañarme, pero eso no me detuvo. Una vez en el corazón del parque, caminé por el sendero admirando los árboles altísimos. Absorto en tanta belleza, no me di cuenta de que el sol se había puesto y me encontraba lejos del sendero principal. Empecé a entrar en pánico porque al atardecer el bosque parecía igual en todas direcciones. Su piel pálida casi brillaba con los últimos rayos del sol y estaba cubierta en algunos lugares por manchas escamosas. Sus ojos destacaban especialmente. Profundos, rojos, mirándome directamente, como si penetraran en lo más profundo de mi alma. A pesar del miedo, pensé que esa criatura podría ayudarme a encontrar el camino de vuelta. La seguí, y ella se detenía de vez en cuando, volviéndose, como invitándome a seguirla. De repente, el suelo desapareció literalmente bajo mis pies. Caí, y en un momento dado me di cuenta de que estaba en una cueva oscura. Pero no estaba solo. A mi alrededor se veían siluetas parecidas a calaveras vivientes que miraban en mi dirección. Estaba tan asustado que no podía moverme ni gritar. Todo a su alrededor se oscureció. Despertó al aire libre, no muy lejos del sendero principal del parque. No tenía ni idea de cómo había llegado allí. No se molestó en averiguarlo, sino que se apresuró a salir del bosque. Esa noche apenas durmió. Ante sus ojos aparecían una y otra vez los ojos rojos y aquella espeluznante cueva brillante. A la mañana siguiente, para intentar entender lo que había pasado, fui a la biblioteca local y pasé varias horas leyendo todo lo que encontré sobre el folclore y las leyendas de la zona. No encontré nada parecido en los periódicos ni en los libros, pero antes de irme vi en una de las estanterías un folleto polvoriento titulado Los secretos de Redwood. Entre otras historias sobre buscadores de oro y leñadores, había un capítulo sobre los guardianes del bosque. Decía que protegían los bosques de secuoyas y a los seres que los habitaban, que rara vez se mostraban a los humanos y que su aparición estaba relacionada con grandes cambios. La descripción de estos guardianes, cuello largo, escamas, ojos rojos, coincidía sorprendentemente con quien había encontrado. Al final, regresé a Nueva York lleno de preguntas. No sé qué es esa criatura ni cómo llegó allí, pero una cosa es segura. Sigue en los Apalaches y, por lo que parece, no tiene intención de irse. No soy de los que se dejan llevar fácilmente por el miedo. Quizás sea solo arrogancia, pero es la verdad. El servicio militar te endurece mucho,
te muestra de lo que eres capaz y te enseña cuándo hay que tener miedo y cuándo no. Pero hace aproximadamente un mes me pasó algo que me asustó de verdad, si es que no estuve alucinando todo el día. Todavía no consigo entender lo que vi. Llevo 10 años pescando cada temporada, desde que dejé definitivamente las botas militares. He pescado todo tipo de peces, perca, siluro, trucha, y siempre me he comido lo que pescaba. No busco trofeos de pesca. Ni siquiera se imaginarían que soy un pescador empedernido si vinieran a mi casa un día tranquilo. No tengo revistas de pesca en la mesa y la caja con los aparejos está escondida en el garaje, lejos de la vista. En general, hablo poco de pesca, es mi momento personal, cuando me retiro con mi caña para alejarme del ruido y el ajetreo. Y normalmente me relaja. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, la paz y la tranquilidad se vieron interrumpidas. Decidí cambiar de aires y me mudé de mi lugar habitual en Florida Keys a una zona pantanosa del estado, a unas 20 millas del continente. Mirando atrás, me doy cuenta de que quizá no fue la mejor idea, porque fue allí donde alguien me descubrió. Por mucho que me disfrazara, algo percibió mi olor y se dirigió directamente hacia mí, como un depredador hacia una presa fácil. Estaba sentado en mi pequeña barca, sin sospechar lo que le esperaba. Probablemente esa criatura decidió que no podría defenderme. Si hubiera tenido un poco menos de suerte ese día, seguramente me habría devorado. No oí nada cuando se acercó, y eso todavía me desconcierta, porque normalmente tengo muy buen oído. Solo lo vi en el momento en que emergió del pantano y se deslizó hacia una zona abierta. Su tamaño me impresionó. Al principio pensé que era un caimán, pero las escamas eran demasiado largas, gruesas y salvajes para ser la piel de un caimán normal. Cuando levanté mi lanza de pesca con la esperanza de ahuyentar a la bestia, quedó claro que se trataba más bien de una serpiente. Una serpiente como nunca había visto en Norteamérica, enorme, con una fuerza y una ferocidad inimaginables en la mirada. Me miró fijamente y siseó. Todos sus movimientos denotaban su ansia por cazar. Me invadió el miedo. Mi lanza no era adecuada para luchar contra una criatura así. El monstruo seguía acercándose a la barca mientras yo apretaba con fuerza el arma, dispuesto a defenderme como fuera necesario. Se acercó tanto que su cabeza quedó a la altura del borde de la barca. Intenté pincharlo con la lanza, pero eso solo pareció enfurecer a la bestia. Soltó un silbido furioso y comenzó a atacar la barca. Parecía que, si hubiera querido, podría haber entrado fácilmente y haberme acorralado en una esquina. Pero por alguna razón no lo hizo. Quizás solo estaba jugando con usted o vengándose por su intento de resistirse. En cuestión de segundos, el bote quedó destrozado. Recuerda cómo todo se volcó y usted se hundió junto con el bote. El golpe fue fuerte, me dejó sin aliento. La mayor parte de los costados se derrumbaron directamente sobre ese monstruo serpentino, por lo que perdió el equilibrio por un segundo y se quedó quieto. La botella con el cebo que llevaba conmigo se rompió y, al parecer, el olor fuerte alarmó aún más a la bestia. Mientras se debatía entre los restos, tuve la oportunidad de nadar hasta la orilla. Con la lanza en las manos, salí a tierra firme, sabiendo que difícilmente podría escapar de una criatura así. Me acurruqué contra un árbol, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Por el sonido del agua, comprendí que la bestia me estaba buscando entre los restos. Luego, vi cómo su cola se deslizaba por la superficie, tratando de encontrar el origen del olor. La serpiente se quedó quieta durante un rato, pero pronto volvió a levantarse sobre el agua, como si estuviera de pie sobre patas invisibles, manteniendo el equilibrio sin ningún esfuerzo. Me vio. Soltó un siseo grave y se dirigió directamente hacia la orilla, deslizándose por la superficie del agua. En ese momento, tuve suerte otra vez. La criatura se levantó y pude golpearla en el abdomen, no por detrás, sino por debajo, donde probablemente se encontraban los órganos vitales. Grité desesperadamente, sintiendo cómo el miedo me sacaba todo el aire de los pulmones, y la serpiente siseó ruidosamente. Se dio la vuelta y se alejó en dirección contraria. Me quedé allí, esperando a que regresara.
porque podía rodearme y atacarme por otro lado. Solo después de varias horas angustiosas, sin oír ni ver nada sospechoso, me decidí a volver al coche. Cada ruido y cada movimiento de las ramas me ponían nervioso. Normalmente no me asusto fácilmente. Antes pensaba que gracias al servicio militar tenía un carácter fuerte. Pero cuanto más tiempo pasa, más me invade la curiosidad. ¿Qué era esa criatura? Tengo muchas ganas de saber la verdad, pero no estoy dispuesto a volver a los pantanos de Florida en busca de respuestas. Al fin y al cabo, solo soy un hombre corriente. Para mí, la pesca es una actividad tranquila que se puede practicar en casi cualquier rincón del mundo. Que ese monstruo se quede allí, en las extensiones de manglares y pantanos inundados, yo no necesito volver a encontrarme con él. Durante los últimos 10 años he trabajado como guardabosques en el Parque Nacional de Yosemite. Al principio, mi trabajo era bastante normal. Hacía excursiones, vigilaba los senderos y ayudaba a los turistas si alguien se perdía. Pero últimamente han empezado a ocurrir cosas extrañas. El primer caso alarmante ocurrió cuando, a primera hora de la tarde, recibí una señal de disturbios cerca de Half Dome. Al llegar al lugar, vi a una mujer asustada que señalaba al cielo. Al principio pensé que estaba alucinando, quizá por deshidratación o mal de altura. Sin embargo, al mirar en la misma dirección, yo mismo vi una luz extraña que se movía de forma muy diferente a cualquier avión o dron. Apenas intenté entender la situación, la luz se precipitó directamente hacia nosotros y luego desapareció instantáneamente. Informé de ello a mis superiores, pero el incidente se explicó como un engaño óptico. Me gustaría creer en esta versión, pero cada día era más evidente que algo inexplicable seguía ocurriendo. La misteriosa luz aparecía una y otra vez, cada vez más brillante y como si se acercara. La dirección comenzó a preocuparse por la seguridad de los turistas. Yosemite es enorme y está lleno de lugares apartados. Se intensificaron las patrullas, pero no sirvió de nada. Pronto se repitió el fenómeno. Esta vez, la luz no solo apareció en la distancia, sino que se cernió sobre Half Dome y latía como un corazón. Era tan brillante que casi me dejó ciego, y los dispositivos de comunicación solo emitían interferencias. Parecía que ese resplandor de alguna manera silenciaba la señal. Luego, la luz se desprendió bruscamente, dejando tras de sí una estela brillante, y desapareció. Me quedé de pie bajo el cielo vacío, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Todo parecía realmente sobrenatural. Los jefes decidieron llamar a los científicos. Estos instalaron el equipo y realizaron observaciones, pero las extrañas luces parecían sentir su presencia y no aparecían. Y entonces, cuando todos empezaban a pensar que todo había terminado, el ovni volvió a aparecer. Se cernía sobre el Half Dome, y esta vez tan cerca que podía distinguir su estructura metálica y las luces brillantes que la recubrían. Reinaba un silencio casi total. Solo se oía un zumbido grave que vibraba en el pecho. A pesar de la confusión, sentí una especie de calma e incluso de predestinación, como si estuviera destinado a ver aquello. Pero todo terminó tan repentinamente como había comenzado. El ovni se elevó a una velocidad increíble y desapareció, dejando solo un rastro de luz tenue. A la mañana siguiente, se armó un gran revuelo en el parque, pero yo no tenía nada que contar, salvo la sincera confesión de que había visto algo inexplicable. Los científicos recogieron el equipo y se marcharon, y los cazadores de ovnis se trasladaron a otros puntos calientes. Parecía que la vida había vuelto a la normalidad, pero yo ya no era el mismo. Sabía que en este mundo hay muchos más misterios de los que estamos dispuestos a admitir. Desde entonces, sigo trabajando como guardabosques en Yosemite. Todos los días cuido los senderos y hago excursiones. Pero cada noche, al levantar la vista hacia las estrellas, recuerdo mi encuentro con aquel maravilloso resplandor. Al igual que entonces, en Redwood, siento que hay algo más de lo que podemos explicar, y quizá algún día vuelva para recordárnoslo.